cada época, el pensamiento sobre la guerra ha reflejado el espíritu del momento y lugar. Si lo anterior se tomase como cierto, ¿significa acaso que no importan los discursos que se dé a sí mismo el individuo? Entonces, si lo anterior no puede cambiarse, ¿podrá quizás cambiarse nuestro espíritu hacia los momentos y lugares donde la guerra existió? Bienvenidos a esta nueva emisión. Sun Wu, mejor conocido como Sun Tzu, nació en China hace más de 2000 años. Fue un general, estratega militar y filósofo que hasta nuestros días es reconocido como una figura histórica legendaria. Los historiadores han llegado a cuestionar la veracidad de su existencia, pues no logran acordar si este nació en la época conocida como primaveras y otoños o durante el periodo de los reinos combatientes, época donde China era básicamente un rompecabezas. Las historias dicen estuvo bajo el mando del rey Helu de Wu. De dicha interacción derivó la famosa anécdota en la que le fue encargado dirigir a 180 concubinas como si de soldados se tratasen. Si existió o no, lo que es irrefutable es el hecho de la sabiduría dejada en su obra corta, poco menos que un brevario de estrategias para los amantes de la guerra. Se cree que de haber existido, la postura uno de los historiadores es que murió en el 481 a.C., mientras que la postura número 2 lo declara muerto en el 221 a.C. ¿Los seres humanos somos violentos por naturaleza? Esta pregunta se puede responder por partes. La primera es un rotundo sí, pues no siempre vivimos en civilización, ni con lenguaje, ni con tecnología. Retirando todo lo anterior en el reino animal, ¿cómo podríamos haber seguido aquí si no fuese de esa manera? En segunda instancia, al avanzar y tener los medios antes mencionados que mejoraban entre cada periodo de nuestra historia, aún sin la necesidad de responder al reino animal, el ser humano tuvo la necesidad de crear los conflictos a gran escala, mejor conocidos como guerras, siempre manejados como necesarios para sobrevivir, siendo que irónicamente solo unos cuantos lo hacían, y lo siguen haciendo hasta nuestros días. Ahora, internautas, ¿por qué no tomamos en consideración cómo era la vida en los tiempos situados antes de Cristo? Veamos si la cruenta realidad que hoy muchos reclaman superó en gran medida lo que ya fue hace mucho tiempo atrás. Enfoquémonos en China en particular. Entonces, fueron los sucesos en esta secuencia los que algunos historiadores creen inspiraron las máximas dejadas por el autor Sun Tzu. Suceso número 1. El colapso del estado de Jin. El que para estos tiempos sería el más poderoso en todos los sentidos, con el decaimiento de su familia real, el poder fue dividido entre 6 familias, que tras las luchas se redujeron a solo 4, la familia Xi, Wei, Zhao y Han. En el estado de Wu, en el suceso número 2, el fallecimiento de la marquesa antes de que fuese designado un heredero acabó por aumentar las tensiones anteriores. El suceso número 3. Eventualmente, un tratado se alcanzaría después de los innumerables asedios y batallas. Dicho tratado reconoció como reyes oficiales a los gobernantes de Wei y Qi, o Qi, como lo quieran pronunciar, y con ellos se independizaron de Zhou y su dinastía. En el suceso número 4, lo anterior o ante lo anterior, uno de los subreinos, por llamarlo de una manera, el reino de Chu, comenzó un periodo de expansión sometiendo al reino de Qi o Qi y eventualmente al reino de Yue. Por último, de esta mezcolanza de estados, en el suceso número 5, surgió el estado de Qin o Qin, como lo quieran pronunciar, que eventualmente consumiría con su poder militar a los estados que derivaron de las 6 familias originales y daría comienzo a la dinastía Qin o Qin, asentando las bases de lo que conocemos hoy como el país de China. La palabra que mejor se nos viene a la mente para definir el semejante desorden tratado anteriormente es caos. Simple y llanamente, este mundo antiguo eso era. Dentro de ese caos existieron traiciones, hambrunas y sometimientos de todo tipo. Figuras como las de las concubinas, que fungían en un rol de darle prestigio social al hombre, que dicho en forma concreta era el espacio para tener una colección de la cual el más degenerado quisiera formar parte. No es sorpresa que siglos más adelante personalidades como Gengis Khan perpetuasen semejantes salvajadas bajo el argumento de protección y estatus. Si recuerdan bien, internautas, al inicio planteamos la idea de lo natural y a fin
que le es la violencia a nuestra especie. Considerando el contexto social, entre comillas, que vivió el autor, no es ninguna sorpresa que muchos de sus pensamientos estén orientados a la astucia y sacar ventaja de los adversarios. Hace todo el sentido del mundo e inevitablemente refuerza la idea inicial de este video. La guerra dependerá siempre de donde estemos situados y cuáles sean nuestros ánimos para con el hecho. Dicho todo lo anterior, ¿de qué trata el libro? Pues una historia propiamente no es. Para algunos pudiese ser una serie de anécdotas y life hacks, pero lo cierto es que se trata más de un compendio de estrategias para los diferentes aspectos a contemplar en la guerra, una guía de formación para ser un general más efectivo y a su vez más sabio. Este libro es ideal para personas que deseen aprender bases de estrategia, pues lo cierto es que no solo tiene utilidad en la guerra, sino en todo aquello donde sea requerido ser estratégico. El compendio se compone de 13 bloques y el libro no excede las 100 páginas, pero a diferencia de una historia, este libro debe repasarse y leerse con calma, si se quiere entender lo mejor posible el mensaje de nuestro autor. Decidimos hacer 8 citas de la obra que a nuestro criterio retratan bien el propósito de la misma y quizás los lleven a querer leerla. Bloque número 2. La dirección de la guerra. Lo cito: ganar es el objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas se embotan y la moral decae. Cuando las tropas ataquen a las ciudades, estarán al límite de sus fuerzas. Esto pues, a nivel táctico militar, tiene todo el sentido del mundo. Citando a una persona sabia, una guerra prolongada termina mermando la victoria. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto a la persona común de hoy? Piénsenlo de la siguiente forma: si persisten en entablar una relación con alguna persona y ésta solo muestra desinterés, hay dos alternativas: o se ajustan su estrategia o lo dejan. Otro caso: si quieren un trabajo a fuerzas, es su sueño, pero no tienen lo que se necesita de momento para ese trabajo y tienen alternativas, lo prudente es invertir sus esfuerzos en lo que la victoria sea pronta, pues eventualmente podrán conseguir los recursos para su meta final. Bloque número 4. Disposiciones. Lo cito: la defensa es la base para ser invencible, el ataque la posibilidad para vencer. Si se tienen medios suficientes, hay que defenderse. Cuando los medios son más que suficientes, hay que atacar. Consideremos la defensa como una persona con integridad, una persona coherente y consistente. Esta clase rara vez hará más que defenderse. Incluso cuando busque conquistar algo, casi siempre irá a lo seguro, porque lo seguro será lo que sabe que puede ganar, pues se conoce a sí misma esta persona. Aquí el texto, aunque no lo diga, plantea un ejercicio de autoconocimiento y que se puede y no hacer teniendo dicho autoconocimiento. Bloque número 5. Energía. Lo cito: el orden y el desorden dependen de la organización, el valor y la cobardía de las circunstancias, la fuerza o la debilidad de los despliegues. Lin Chuang dijo: cuando la situación en la batalla es favorable, el cobarde es valiente. Cuando se vuelve desesperada, el valiente se vuelve cobarde. Las reglas no existen en el arte de la guerra, se establecen según las circunstancias. Podríamos interpretar lo anterior como ese viejo dicho mexicano de el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere, pero siendo honestos, en el canal creemos va un poco más allá. En palabras simples, es una invitación a leer las situaciones y entender que el mundo no es como debiese ser, sino es tal cual es. ¿Cuántas veces se han llegado a frustrar que algo que ustedes consideran se merecían o debía pasar tal cual ustedes querían, no pasó? Consideren quizás que ahí tuvieron y tienen a la fecha la oportunidad de trabajar esa virtud de leer las situaciones. No se trata enteramente de quiénes son y quienes los ven, sino de qué dan a entender sus hechos y su trayectoria. Bloque número 7. Puntos débiles y puntos fuertes. Lo cito: ser hábil es disponer las tropas para que no tengan una forma clara. Así quedarás libre de los espías más perspicaces y no se podrán fraguar planes contra ti. Aquí una palabra clave es habilidad. Para todos aquellos que sea su gusto la justicia social y demás temas, pues aquí viene uno que está sujeto a cómo lo trabajes, lo desarrolles y conozcas tus límites. Porque sí, tienes límites, todos los tenemos. Entonces, retomando el texto, podemos situar que es la habilidad para poder ser impredecible, o quizás vaya orientado a qué tanto debes informar de tu vida y qué tanto no. Los logros se definen en colectivo en buena medida, pero se trabajan en individual, a veces en pareja,
Entonces, si quieres no estar sujeto a la crítica, todo está en ser impredecible respecto a lo que tú comunicas. Bloque número 10. El terreno. Lo cito: si las tropas son fuertes y los oficiales débiles, el ejército se insubordinará. Si los oficiales son valientes, pero las tropas son ineficaces, el ejército se verá en apuros. Si los oficiales se violentan e insubordinan y frente al enemigo se lanzan al combate sin analizar las posibilidades de éxito y sin esperar las órdenes de su comandante, el ejército se derrumbará. La cita anterior habla en buena medida de máximas, reglas base de cómo ejercer un liderazgo. En la época del relativismo, no se mide un líder por sus intenciones, sino por sus resultados. Y entendamos, pues, que los resultados son el alcance y el efecto de sus decisiones y cómo sus tropas, basándonos en la cita, consiguen la victoria de forma progresiva. Bloque número 11. Las 9 clases de terreno. Lo cito: en terreno difícil, apresura el paso. En terreno cercado, inventa estratagemas. En terreno mortal, pelea. Aquí vemos el sentido común hecho texto. Y sin embargo, habrá situaciones donde a todos nos tome por sorpresa la situación. Entonces, aquí la lección es cuánta atención ponemos a nuestro entorno. Qué tan conscientes estamos de la realidad que nos rodea, donde quizás no signifique nada el cómo nos sentimos, sino cómo interactuamos. Hablamos de esos escenarios donde nos veremos inmersos en nuestra parte más primitiva, o al menos que la realidad en sí nos está buscando poner ahí. La diferencia en estos casos estará en nuestra reacción y qué tan a tiempo ésta llegue a ser. Bloque número 12. El ataque por fuego. Lo cito: cuando se ataca con fuego, hay que estar preparado a reaccionar en caso de que las circunstancias cambien. Sin duda, en pleno siglo XXI, el ataque con fuego pues ya no es precisamente el mayor de los ataques militarmente hablando. Sin embargo, para fines de analizar este extracto, veamos el fuego como el uso de un recurso de extrema fuerza, donde incluso nosotros vamos a salir dañados involuntariamente. Sin duda, cabe reflexionar si realmente pensamos con detalle antes de solo atacar. No nos limitemos a ver esto en la famosa inteligencia emocional. Quedémonos en lo básico. Veámoslo desde la inteligencia básica, la racional. Si esta no la trabajamos, puede que nunca lleguemos a ejercer nuestra capacidad mental al 100%. Entonces, aquí el reto es dedicarnos a aprender más, a mejorar más dicha inteligencia. De otra manera, será mejor que le agarremos gusto a quemarnos. Bloque número 13. La utilización de agentes secretos. Lo cito: la información previa no puede obtenerse de los espíritus, ni de las divinidades, ni del recuento de acontecimientos pasados, ni de los cálculos. Se obtiene de hombres que conocen la situación del enemigo. La fuente de la información marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, según vemos. Podemos sin duda hacer probabilidad y estadística, sin duda, pero al final son solo supuestos, especulaciones, ideas que puede ni siquiera lleguen a tomar parte en nuestra realidad. Entonces, lo básico, la interacción de donde sacamos información, muy a la vieja escuela, es la clave. Hoy quizás pudiésemos verlo como ese término anglosajón, networking. Ahora, la confianza de dicha información, ¿de qué depende? Sencillo, de qué tan aterrizada está en esta información la realidad observable, cotejable, tangible, como lo quieran ver, hablando de temas de interacción humana, claro está. En temas de ciencia, bueno, no funciona igual, por lo que entendemos en este canal. Como pueden ver, la obra de Sun Tzu nos lleva a reflexiones considerables. Bien dicen que al buen entendedor pocas palabras. Es por ello que la interpretación es libre. En este canal les exponemos una interpretación que nos es propia. Sin embargo, los invitamos a sacar sus propias conclusiones. Esperamos este video haya sido de su agrado. Cuéntenos en los comentarios qué opinan de este libro, si ya lo han leído, y si es el caso, compártanos alguna de sus citas favoritas. Sin duda nos daremos a la tarea de leerla. Agradecemos si llegaron hasta esta parte del video y les deseamos que pasen un excelente día. Hasta luego.